¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Qué ganas teníamos de traer este vídeo para todos vosotros y todas vosotras. Ya sabéis que en la pestaña de comunidad os dimos el adelanto de que íbamos a hacer un vídeo de toda la historia musical de una banda de Texas. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de Absu. En lo personal hay unos cuantos discos de Absu que me traen muy buenos recuerdos y que por supuesto los vamos a compartir con todos vosotros. Así que nada, vamos a hablar un poquito de la banda para quien no sepa quiénes son. Absu es una banda que originalmente se forma en 1989 como Dolmen y tras una sucesión de nombres como Eternus y Necrotic acaban adaptando el nombre de Absu, y recordemos que mucha gente piensa que Proscriptor llegó a Absu desde el principio, pero no es la realidad ni muchísimo menos. Proscriptor llega a Absu en 1992 y además de eso, por supuesto, como ya sabéis muchos y muchas, ha estado dando tumbos por proyectos como Meleches e inclusive a finales de los 90 estuvo en un corto lapso de tiempo con Judas Iscariot, además por supuesto de recordar esa audición mítica con Slayer. Bueno, como ya sabéis, tenemos por delante ahora 6 LPs, tenemos por delante un vídeo bastante interesante, donde si no te ha picado nunca la curiosidad con Absu, te aseguro que después del vídeo, con todas las referencias que vamos a hacer y cómo vamos a destripar los discos en la música, en las letras y en las portadas, os va a picar la curiosidad un montón y os vais a adentrar en su mundo. ¡Vamos a ello! Estamos en 1993 y es una cuestión inevitable hablar de la combinación de dos elementos para este disco, de dos estilos de vida que en un año como 1993 esa combinación del death metal y el black metal era frecuente en muchísimos países y, como es obvio, Estados Unidos no es una excepción en esto mismo. Por eso cuando hablamos del primer LP de Absu lo tenemos que hacer de un disco donde esta combinación se posiciona demasiado alto. Barathrum Vitriol es, a cuestión de LP, el único que combina puramente estos dos estilos de una forma majestuosa, dejando claro punto por punto que cuando se habla de esta combinación hay que hacer referencia a un disco que, ojo, es capaz de unir a dos vertientes de seguidores de la banda, porque por la época hubo mucha gente que, pasado este disco, quedó un poco descontento con el rumbo que tomaron Absu. Hablar de Vitriol, como lo voy a cortar, es hablar de uno de esos discos que sientan cátedra en la combinación del género. Además, lo hace sin querer casarse con argumentos típicos de la época. La presencia de los sintetizadores arroja un extra a un disco que en media hora te acaba dejando un gran sabor de boca, un sabor a victoria, y que lo convierte directamente en un clásico absoluto y uno de vuestros favoritos según nos dijisteis. 1993 fue el año de cambio de rumbo en la formación a nivel de lo que es estructura de letras, porque si bien el ocultismo siempre había estado presente como un elemento fundamental de la banda, en la promo del 93 nos topábamos con dos adelantos que ya dejaban clara una premisa que se iría sucediendo hasta el fin de los días en Absu: la aparición de elementos, nombres y referencias mitológicas de todo tipo. Por aquel entonces el ocultismo y la magia de Absu quedaban prendidos desde aquí hasta cuando sacaron ese fanzine, por supuesto, llamado The Black Montanas of Thy Septentrio.
vaya nombrecito por cierto, y que a ver si lo traemos al canal porque tiene cosas muy interesantes. Desde que al comienzo del disco se hace referencia a un canto wicano conocido como el canto del eco eco, hasta sucesiones como hablar de Mastema, que es un ángel perseguidor del mal en el folclore hebreo, Proscriptor juega un papel clave en todo esto. Inclusive si tenemos en cuenta el trabajo de Equitant en dos de las canciones, vemos referencia a imágenes más conocidas como pueden ser Marduk o como puede ser Caronte, convirtiéndose así en todo un paseo por diferentes aspectos mitológicos o históricos. Aun con todo, por supuesto, hay que decir que técnicamente se basa en la serie de 2 discos que están dedicados a las figuras sumerias principalmente, por lo que aquí se abre el melón que seguiría con el siguiente trabajo. Más allá de eso, os diré que el nombre del disco hace referencia a un lema alquímico que se traduce como visita al interior de la tierra y purificando encontrarás la piedra oculta. Es una traducción más o menos así, haciendo referencia a un proceso de purificación espiritual. Para hablar de la portada tenemos que hacerlo de 2 de las ediciones que se encargaron de su distribución. Lo más sencillo es empezar por la que sacó Osmose en su versión europea, con ellos apareciendo en portada y con un Proscriptor que hasta alguno podría llegar a pensar que es Tobias Forge, lleva un rollo así muy similar, pero por supuesto esto es anterior. Portada que no dice mucho y que de hecho en la edición americana venía en la contraportada. Sin embargo, pues hablando de la versión americana de Gothic Records, posteriormente sería utilizada también en futuras reediciones. Fue realizada por un tipo llamado Timothy Phillips y a mí siempre me ha dado en la nariz que hace referencia a Hell, pero lo cierto es que no se puede saber y aparte de eso no es que cuadre mucho con lo que es el disco en sí, pero bueno, ahí están los comentarios, si alguien lo sabe, que nos lo ponga. Sea como sea, me parece un debut excelente, un auténtico clásico en todos los sentidos, pero lo mejor, como diría el cantante estadounidense, estaba por venir. Entre el disco anterior y con el que nos metemos a continuación pasaron 2 años en los que, como ya sabemos todos, sucedieron muchas cosas dentro del metal extremo. Durante este tiempo, Absu estuvieron cocinando a fuego lento no solo The Son of Tifaret, sino su afrontamiento oficial para dejar de ser un quinteto y volverse un trío conformado por Saftiel, Equitant y por supuesto el propio Proscriptor. La concepción de este nuevo disco de Absu marcó un inicio en la carrera de los de Texas, porque aquí el moldeamiento de su sonido se volcó puramente en fusionar el black como estandarte con ese tufillo thrasher que tan bien le sientan a las canciones. Todo está claro con una particular esencia heroica, ya sea a través de las voces femeninas en Absu o propiamente en el desarrollo musical de las canciones. The Son of Tifaret juega con todos esos elementos de una manera magistral. Personalmente no me gusta absolutamente nada esa versión de Morbid Scream, ese The Coming of War, pero casi que diría que es de las pocas cosas que me disgustan del disco. La batería suena con muchísima presencia y con ritmos bastante originales que van, vamos, que ni pintados para lo que se ofrece en el trabajo. Os diré que este disco puede que no sea el mejor musicalmente, pero fue el que me hizo acercarme a Absu y todo lo que respira musicalmente se nota que está hecho con milimétrica perfección, acudiendo a cada punto de una forma certera para que muchos seguidores sería uno de los principales problemas del futuro de la banda, ser tan perfeccionistas. Si hablamos de las letras tenemos que hacer la misma alusión que antes con Vitriol, y es que aquí nos encontramos con la segunda parte de ese dúo dedicado a la mitología sumeria principalmente, por lo que aquí sabemos que nos podemos encontrar más o menos eso. Me gustaría, eso sí, empezar por comentaros quién narices es Tifaret, que seguro que muchos os lo estáis preguntando. Tifaret o Tiferet es básicamente la sexta séfira en el árbol de la vida de la Cábala, que a su vez es una serie de 10 personalidades espirituales a través de las cuales dio origen a todo lo existente. En el caso de la séfira que da nombre a este disco, su posición es la belleza y está situada en el centro del equilibrio tal y como estáis viendo.
Si pasamos a las letras, aquí sí que empiezan a volar los nombres por los aires, demasiados como para que todos tengan cabida aquí. Apsu, por ejemplo, es el nombre en sumerio de Apsu, dios del agua dulce y las aguas dulces del mundo, y que con su fusión junto a Tiamat, en referencia al agua salada, nacieron los demás dioses. Todo este disco es no solo un paseo de historias que requieren una investigación que no cabe en un solo vídeo ni mucho menos, sino también un compendio de dioses que aparecen a lo largo de todo el trabajo, pero ojo porque también, fijaros aquí, hay guiños a la mitología nórdica con el Mjolnir, a la galesa con el Anvin, un mundo que hace referencia originalmente al paraíso, o por ejemplo con Emer, personaje de la mitología irlandesa. O sea, es que telita. Como digo, necesitaríamos un vídeo entero para hacer todo lo que son las referencias de los discos, porque es que es una absoluta locura, que por cierto, te dicen que te suscribas, así que suscríbete, no pierdas tiempo y atento a los reportajes porque es que van a venir un montón de cosas. Confieso que me encanta esta portada y que como tantas veces sucede y os he explicado en la sección de arte y metal extremo, es clave para que haya un primer contacto, no siempre, pero sí en innumerables ocasiones. Esta en concreto es la primera colaboración con Chris Berwimp, el cual vais a ver repetido unas cuantas ocasiones en este vídeo. La principal referencia de la portada es que Chris siempre ha afirmado que su inspiración para la creación de las portadas, o en principio de los bocetos, viene mientras escucha el disco y esos sentimientos los enfoca siempre a la rama artística. Probablemente no sepáis quién es Odoric, pero es un personaje de los cómics de Chris y fue utilizado en otras portadas que puede que os suenen un poquito más, pero simplemente es una referencia que casa perfectamente con el tono heroico del disco, por lo que si alguna vez te habías preguntado quién era este mítico personaje de la portada, ahí tienes la respuesta. Se tiende a tener un problema de base cuando se habla de este The Third Storm of Thrall, y es que ocupa un lugar que muchas veces es complicado, estar entre medio de lo que a gran recaudo, a público general, son los dos grandes discos de la carrera de un grupo, en este caso como Apsu. Pero claro, hay cosas que no se pueden negar y es que en este disco se encuentran una buena píldora de dosis que son literalmente memorables para el oyente medio de Apsu. Este disco comienza con una intensidad digna del sonido de Apsu, pero además de caer en este patrón constante que por momentos se vuelven directamente puñetazos rápidos y certeros, como ocurre con Winter Zephyr, por poner un ejemplo, porque podríamos poner muchos más, también acierta con movimientos de ritmo que son directamente, os lo digo, de las mejores cosas que se pueden encontrar en toda la carrera de los de Texas. Sencillamente una canción como Of Celtic Fire We Are Born demuestra pues que la calidad compositiva estaba a un nivel altísimo desde la batería de Proscriptor hasta ese grado épico en el ambiente o también indudablemente en las guitarras, como se hace visible en ese solo tan característico, o en las guitarras acústicas que también imprimen un buen tono en todo momento. Y eso que estamos hablando de la última canción, porque si encima nos vamos a otras míticas como Highland Tyrant Attack, ya no nos detenemos ni muchísimo menos. La banda no quedó muy contenta con la producción del disco y es por eso que desde aquí se iban a tomar cambios que, según comentó el propio Proscriptor, iban a ser verdaderamente notables. Ahora, para empezar hablando de las letras, me gustaría recoger un extracto de la entrevista que le hicieron a Proscriptor en Metal Rules y que os paso a comentar. Cuando salió el segundo álbum de Son of Tiferet, empezamos a profundizar en nuestras atribuciones ancestrales de nuestros rasgos escoceses, irlandeses y germánicos, llevando el estetismo celta a la música. Así que ese álbum, The Third Storm of Thrall, In the Eyes of Eoldonach y Tara, se concentraron más en nuestras atribuciones ancestrales y en los aspectos celtas de la magia y la mitología. Efectivamente, aquí comenzaba lo que se conoce como la trilogía de la antigua mitología celta, y donde se hacen referencias claras a este tema como no podía ser de otra forma.
Por ejemplo, el Cid Raúl al que se hace referencia, ya sea dentro de algunas canciones o en el propio título del disco, es una antigua palabra galesa que se sigue utilizando a día de hoy y que significa diablo, usado, por cierto, de una forma similar a cuando le decimos a alguien que es un demonio, pero también hace referencia en la mitología celta al inframundo, que definitivamente pega más con el tono que se está dando del disco. De esta manera, esta, traducida torpemente como una tercera tormenta del diablo, hace rumbo a toda una experiencia épica relacionada con la mitología celta y todo lo que hay oculto sobre ella. En lo relativo a la portada os dije que nos íbamos a encontrar con Chris Berwin, por lo tanto la sorpresa no está escrita en ningún sitio. Aquí no hay mucho más que decir que lo que se puede observar en la portada. 3 truenos como 3 discos tenía Absu entonces, como 3 truenos a los que hace referencia al título y que se dan la mano para crear una obra que yo creo que se infravalora más de lo que se debería. Otro cantar sería por supuesto el siguiente disco. Vamos con Tara. Aunque no es del todo cierto que este disco no tenga sus detractores, porque los tiene y me consta, 2001 traería el que para la mayoría del público es la joya de la corona de Absu, un Tara que continuaba los aspectos que veremos más adelante en el apartado de las letras. Proscriptor dijo unos años atrás al lanzamiento de Tara que cada disco de Absu era como una nueva experimentación, un nuevo paso natural hacia el sonido que quería la banda y por ende Tara sí, tiene esos detalles que se pueden ver en otros discos, pero también aquí la evolución es cuanto menos lógica. Para empezar, una vez más, la batería es que se va acrecentando desde discos anteriores hasta lograr aquí un juego de habilidades que es impresionante, con cambios de ritmos colosales, explosivas ráfagas de sonido, y al final es que es de esas cosas que si te fijas en ella vas viendo con los años y sigues descubriendo más y más detalles con cada escucha aunque tengas trilladísimo el disco. Si a esto para colmo le añadimos unas guitarras que se saben acoplar perfectamente a cada tema y añaden una profundidad pues como nunca antes había visto en Absu, es que es uno de esos discos que musicalmente tiene de todo. Las gaitas cobran presencia desde la introducción homónima del disco e incluso, aunque mucha gente lo desconoce, aquí tenemos un gran invitado de lujo. King Diamond aparece en varias canciones de Tara haciendo sus particulares falsetes, pero lo que resulta más curioso de todo es que el cantante de Merciful Fate tuvo que aparecer con el alias Mastema Mazikin. Sí, una referencia directa, sin lugar a dudas, a la época de cuando Absu se llamaban Dolmen. La razón, que no pudo ser acreditado debido a restricciones contractuales. Pero oye, ahí queda al menos la anécdota. Bueno, antes de meternos de lleno en las letras, y aunque como os hemos dicho antes no íbamos a hablar de EPs, hay que decir que Tara cierra la trilogía celta, dado que entre medias del anterior disco y este nos encontramos con In the Eyes of Yoldonak, segunda parte de la trilogía y que de hecho en 2009 fue lanzado en un pack con el propio Tara, pero eso es otra historia completamente distinta. En esta ocasión, Tara está dividido en dos partes. La primera de las partes hace referencia a la pedagogía de Yoldanak, y os estaréis preguntando qué narices es esto, como ocurre tantas veces con Absu, a Proscriptor se le va a la cabeza. Yoldonak hace referencia a Ildanak, una palabra del irlandés antiguo que hace referencia a alguien muy dotado, habilidoso o experto en muchas artes, como uno de los objetivos que se le puso a Lugh, uno de los dioses más reconocidos en la mitología celta y que vivía en la colina de Tara. Vais hilando ya cosas, ¿no? Por otra parte, la segunda parte es conocida como el escrutinio de Cid Raúl Clan, que como ya os hemos dicho antes, hace referencia al inframundo en la mitología celta. En cuanto al significado propio de las letras, como siempre, muchísimas referencias a diferentes parámetros en un disco que yo diría que desde este punto de vista es el más complejo de toda la carrera de Absu. Bien,
Si os habéis quedado con cara de circunstancia anteriormente cuando he nombrado la colina de Tara es porque, como os he dicho, iba a explicarlo justamente ahora, en la parte de la portada, y es que me resulta una de las cosas más apasionantes de todo el disco y mira que el listón está alto. Para ello vamos a ver lo que Chris Berwin le dijo a Battle On en 2007. Debéis saber que casi nunca viajo, pero en el año 2000 había planeado unas vacaciones de 2 semanas en Irlanda con unos amigos. Iba a visitar algunos lugares antiguos, uno de los cuales era la colina de Tara, un lugar legendario en el que fueron coronados los grandes reyes de Irlanda durante más de 5000 años. Entonces, unos días después de que todo estuviera arreglado, recibí una carta de Absu, informándome de que su próximo álbum sería un álbum conceptual sobre Tara. Imagina mi sorpresa por la coincidencia. Por supuesto, fue una situación muy inspiradora, inmediatamente pensé en algún plan para hacerlo realmente especial. Cuando finalmente llegué al lugar de Tara, recogí algunas muestras de tierra y tejidos de hojas, incluso cogí un poco de tierra del suelo donde se encuentra la piedra del destino. Antiguamente había 2 piedras, pasar por ellas con un carro te llevaba al inframundo celta, a Citraul. También pasé bastante tiempo en el lugar para entrar en lo que es la atmósfera. Fue realmente una experiencia increíble, casi sentir a los reyes antiguos susurrando con el viento, incluso hice algunos bocetos del lugar. Después, cuando volví a casa, mezclé la tierra con pinturas acrílicas y empecé a pintar la obra con esta mezcla. Salió muy bien. Sin embargo, había una diferencia entre la Tara real y la descrita en la música, así que opté por pintar una versión imaginaria de Tara. Tara, como creo que podría haber sido hace 5000 años, en ese oscuro y lejano pasado. Yo creo que poco más hay que añadir y la verdad que con todo esto pues queda demostrado que Tara a nivel de concepto es algo absolutamente magistral y es un disco que es que yo creo que por eso es mi favorito, porque precisamente aúna todos los conceptos de una forma brutal, aunque por supuesto a The Son of Tifaret le tengo también un cariño brutal. Ya sabéis cuáles son los 2 discos que os he dicho al principio, pero ahora venían épocas de cambio para Absu. Años turbulentos de Absu pasaron a un segundo plano cuando se anunció el lanzamiento de un nuevo disco que estaría nombrado de forma homónima. Su vuelta oficial se produjo en 2007, pero no fue hasta 2009 cuando Absu volvían con nueva formación mediante, pero como siempre con Proscriptor a la cabeza. Podríamos detenernos a hablar de eso, pero estamos aquí, como ya he dicho al principio, para hablar de los discos. Bien, Absu, el disco, traía consigo nuevo cambio de rumbo en cuanto al sello porque en esta ocasión estaría lanzado por Candlelight Records y para mí, os lo digo ya, estamos ante el disco menos bueno de Absu, porque no os voy a engañar, a mí me gustan absolutamente todos los 6 LPs, pero este me parece el más flojo. Absu volvía a traer de vuelta algo que siempre ha caracterizado a la banda, que es la capacidad de reinventar la propia personalidad sonora. Aquí hay unas ideas que invocan un ritual a través de la música muy en sintonía con lo que veremos en las letras, pero también trae desde composiciones a todos los niveles excelentes, como puede ser por ejemplo Scrying in the Spirit Vision, o por ejemplo también temas como Magic Square Cipher, con unos riffs que quitan el hipo en todo momento. Es, permitiéndolo de forma muy positiva, un disco mucho más melódico que cualquiera de los anteriores, más accesible en complejidad musical, pero claro, las letras, ese gran dilema. Me voy a reservar a hablar de la relación con el título porque creo que podemos jugar más con eso cuando nos introduzcamos en lo que es la portada, por lo que vamos con el tema de las letras de las canciones. En esta ocasión, casi de forma lógica, Proscriptor toma el absoluto control de las letras. Para que se entienda mejor el concepto de las mismas, vamos a recurrir a una entrevista en Stream Music con el propio Proscriptor. Mi idea de crear un disco homónimo me viene desde hace muchos años, incluso antes de que Tara fuera ideado.
Apsu se basa en lo que realmente significa nuestro nombre: abismo, un espacio sin fin, el agua fresca y subterránea de Ea y las 7 sagas, un lugar mítico en el que producir secretos. Las canciones de Apsu hablan de la mitología sumeria, de la cosmología mesopotámica, la numerología, la necromancia antigua narrada en varios tiempos verbales. Por ejemplo, la canción Magic Square Cipher es un tema numerológico representado en el signo de Saturno y su dirigente Séfira. Ami es una historia sobre un demonio prevalente que está llamado a ser poderoso en el inframundo junto con Nergal. Void will re-enter, cuya letra está escrita por Asmeri de Melekes, se refiere a los sirvientes de los arcanos y al vacío representado por Anunnaki en la mitología sumeria. Oficialmente me he tomado un descanso en la temática celta y en mis contribuciones con los ancestros. Es decir, en resumidas cuentas, estamos ante otra ida de olla de Proscriptor, pero eso sí, es muy interesante indagar ahí en las letras y descubrir pequeños detalles que la verdad siempre vienen bastante bien. Así como idea general, pues al menos tenemos sus declaraciones. El propio Proscriptor lo decía en la entrevista y yo os lo comentaba cuando hablábamos del Son of Tifaret. Apsu hace referencia a la deidad relacionada al agua dulce en la mitología sumeria. Si tenemos en cuenta que el agua determina una posición lógica dentro de la idea de, una vez más, Chris Berwin, queda como anillo al dedo, pero además refleja también el abismo propio del significado de Apsu para Proscriptor. Aunque se pudiese pensar en la gran serpiente de la portada como Anzu, la personificación del viento en la mitología arcadia y sumeria, la serpiente de la portada hace referencia a Nodens, visto desde su percepción, eso sí, sumeria. Un portador más de Chris con una serie de códigos que son igual de crípticos que las letras. Ahora sí que sí, nos introducimos en el último trabajo de Apsu. Recurriremos más tarde a otra entrevista para hablar del propio concepto del disco, pero llegábamos a 2011 y aunque el grupo tardaría bastante en disolverse para dar paso a ese proyecto que tiene ahora entre manos Proscriptor y que veremos de hecho que tiene algo de relación con el concepto de este trabajo, lo cierto es que Apsu afrontaba en el nuevo trabajo de una forma bastante más rápida a la hora de formar todo, dicho en palabras por supuesto del propio Proscriptor. Me gusta de Apsu que sea tan directo, apenas un poquito más de media hora donde sacan a relucir todo su sonido y tal vez en aspectos continuistas sea el que más peca de ello, puesto que su relación con el anterior trabajo es por supuesto inevitable como veremos ahora. Me gusta mucho más la complejidad que se otorga a la batería en este último trabajo, haciendo de unos elementos bastante comunes una herramienta muy interesante para combinar nuevas dotes a las canciones. A nivel de riffs sigue siendo sorprendente y es que es algo que hay que valorar dentro de lo que es la carrera de Apsu. En su 6 LP, donde hay casi 20 años de distancia entre ellos, que se dice pronto, no han sido capaces de repetir una fórmula punto por punto y siempre se han mantenido frescos en este aspecto. Y me vais a permitir decir una cosa antes de que nos metamos con lo que es las letras y la portada. Para mí Apsu es una de las bandas más infravaloradas de la escena. Os lo digo así, por supuesto tiene nombre, pero es que más allá de eso, musicalmente 20 años de carrera y es que está lleno de magia todo lo que hicieron a nivel compositivo. Por supuesto en lo personal ya sería otra cosa, pero aquí no vamos a entrar en eso. En lo musical, 10 de 10. Bien, lo de las letras que os comentaba. Si a alguien se le ha pasado por la cabeza pensar que Apsu y Apsu es lo mismo, he de decirte que premio, has dado en toda la diana. Nos lo cuenta mejor Proscriptor en esta entrevista con Rush and Rock. La trilogía, que consta del último álbum Apsu, el nuevo álbum Apsu y el próximo álbum Apsu, es una mera percepción, pero Apsu no es un álbum conceptual. Es una colección de teoremas que se relaciona con ambas obras de arte que representan el álbum.
Por ende, habrá quien se esté preguntando qué ocurrió con ese hipotético Apsu que nunca salió tras este disco. Y ahí es cuando hay que hacer referencia al último lanzamiento que ha sacado Proscriptor con esa nueva formación, que continúa el legado de estos dos trabajos. El encargado de hacer la portada en esta ocasión fue Zbigniew Bielak, el cual no necesita presentación ninguna y que a mí me parece un fuera de serie, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta mucho más el trabajo de Chris, llamadme raro. El caso es que se sigue el concepto del anterior disco porque en esta ocasión estamos dentro del santuario que aparecía en el otro trabajo, un lugar donde residen los poderes que influyen en la vida. Más adelante, por cierto, tuvo una versión que apareció por primera vez en vinilo, también de Bielak, por cierto, en la que sí que se rompe más este patrón de relación que había con Apsu, pero bueno, a líneas generales sigue siendo un portadón. Ahora os tenemos que pedir el favor de que compartáis el vídeo a saco en las redes sociales que podáis, a los amigos, por WhatsApp, por Facebook, donde sea, porque estos trabajos nos cuestan un montón hacerlos, pero por supuesto siempre son muy gratificantes y cuanto a más gente llegue, mejor. Me gusta hacer siempre un comentario cuando hablo de Apsu a nivel de metal extremo, y es que para mí ocurre como ocurre en el heavy metal con bandas como Saxon o como Accept, que siempre han estado ahí como a un nivel un poquito más atrás de los grandes nombres, pero para mí siempre han sido de una categoría brutal y con unas composiciones la verdad excelentes y que me han hecho disfrutar a lo largo de todo lo que llevo escuchando esta música, que no es poco. Así que nada, cracks, seguimos preparando cosas incluyendo lo de Darkthrone y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, compartidlo. Nos vemos, cracks. Adiós.